Estamos en comunicación con Miguel Carrillo Bascari. Bueno, Miguel, vos sos titular del programa Rosario Cuna de la Bandera y también sos integrante del Instituto Belgraniano de Rosario y Nacional. Exactamente, sí, sí. Estos institutos tienen por objetivo difundir el pensamiento de Belgrano, estudiar su vida, estudiar todo lo que tenga que ver con los símbolos nacionales. Ujú. Damos también instrucciones, asesoramos en materia de la colocación de los símbolos patrios, investigamos su historia. Ese es el objetivo. El Instituto Nacional fue fundado allá por la década de 1940 y desarrolla su acción desde el año 1992 en la esfera de la Secretaría de Cultura Nacional, es decir, es una especie Ujú. de academia de contenido autónomo, pero se dedica a esta materia. En cambio, el Instituto Belgraniano de Rosario es una entidad local, totalmente independiente uno de otro, pero con contenidos afines, y bueno, fue fundado en el año 1957, lo cual indica que ya ambos tienen una trayectoria significativa. Exactamente. El Eh, programa de Cuna de la Bandera fue creado por la municipalidad con el ujú. objetivo de justamente participar en estas actividades, informar, difundir sobre Belgrano, sobre Rosario como Cuna de la Bandera. Y en ese sentido, hasta la pandemia habíamos desarrollado un amplísimo trabajo visitando escuelas, instituciones, participando en programas de radio, televisión, produciendo materiales que lamentablemente se ha visto muy condicionado lo que va este año y el año pasado, por supuesto. Claro, sí. Sobre todo con el tema de la Jura de la Bandera, ¿no? Que tan característico hasta el año 2019, ¿no? Y bueno, entre el año pasado y este año, hacerlo de forma diferente. Ahí está la propuesta de hacerlo virtual. Sí, al principio del año pasado, cuando vino esta pandemia, el Instituto Nacional, que es presidido por un descendiente directo del prócer, se Ujú. llama Manuel Belgrano, él también, me pidió a mí que viera a ver qué podíamos hacer. Claro. En consecuencia me puse a trabajar en base a la experiencia de muchos años que yo he tenido en el Monumento Nacional de la Bandera, del cual fui director, y elaboramos una especie de plantilla o de metodología, por ser más preciso, donde se proponía como modelo para que las distintas comunidades educativas la reelaboraran. No era necesario copiarla al pie de la letra, sino simplemente eran ideas Claro. aportar para que cada comunidad la adecuara a su realidad. Esto en forma virtual para que los niños no se vieran privados de este momento tan emotivo, tan lindo. Que yo te voy a decir una cosa, Graciela, mira, Sí. disfrutan más de la promesa de la bandera los padres, los abuelos, los tíos, que los propios chicos. Es cierto, porque yo he tenido la oportunidad de ir con mis hijos y es cierto, es tan emocionante y tiene que ver, ¿no? con el lugar y bueno, yo creo que es parte, ¿no? de esa propia historia de cada uno de nosotros, de Sí. poder ir al monumento. En mi caso, yo que soy de afuera, obviamente acompañé a mis hijos y para mí fue toda una novedad, ¿no? Pero también esto de ver a los padres que vienen desde otros lugares, desde Jujuy, vimos desde Salta, que vinieron también a jugar la bandera, realmente es emocionante. Y bueno, nosotros disfrutamos más como padres. Efectivamente, vienen al monumento tradicionalmente chicos de los lugares más extraños del país, como por ejemplo Fiambalá, Catamarca, las Ujú. grutas en Río Negro, bueno, y todos con gran esfuerzo, la mayoría, ¿no? Sí, Eh, hacen este viaje, para ellos es una apertura mental muy importante. Piensen que muchos de ellos son gente de pequeños pueblos o comunidades rurales que se claro. juntan para hacer el viaje. Y esto es un descubrimiento, ver esta cosa tan grande y bueno, ver manifestado allí los valores del general Belgrano y que tanto han visto en los libros escolares o les han contado los videos que han visto en sus escuelas. Y si estar allí, participar, sentirse parte, ver que hay chicos que están en la misma de ellos, aunque
tienen costumbres distintas, es muy lindo, muy Es lindo. bueno. Entonces, bueno, a partir de esta metodología, enseguida surgieron las críticas, fíjate vos, Ah, la, bueno. la la principal crítica era de maestras que nos Ujú, llamaron y dijeron, pero nosotros no tenemos conectividad con Internet, ¿cómo nos arreglamos? claro. Entonces, en 48 horas preparamos una metodología para hacerla aprovechando las radios comunitarias. Ajá, qué Entonces, de esa bueno. manera ya se vieron incluidos todas aquellas personas que de entrada no habían tenido esta posibilidad. Bueno, son anécdotas que va dejando esta pandemia que nos hace Claro. aprender cosas nuevas a cada paso. Exactamente. Bueno, hablar un poco del significado que tiene la bandera, ¿no? Del significado también de Manuel Belgrano. Quizás muchos de nosotros hemos leído muchísimos libros, la historia nos ha dado también distintas miradas, ¿no? Porque muchas veces hemos leído desde un punto de vista de ciertos autores y otras veces esta posibilidad también de tener de las distintas miradas, ¿no? Por allí teníamos un Belgrano únicamente relacionado con la bandera, pero es más allá de eso. Belgrano tiene un montón de cuestiones, dejó dinero, dejó parte de sus sueldos o sus sueldos enteros para la fundación de escuelas, las propuestas que tenía, las ideas de agricultura, las ideas también del medio ambiente. Digamos que Belgrano es mucho más que la bandera. ¿Es así o estoy equivocada? No, 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 estás plenamente acertada y vos has planteado un pantallazo de su personalidad. Era realmente un individuo muy rico, ¿no? Muy rico no en dinero, sino en su mente, su personalidad, tiene mil facetas. Tengamos en cuenta también que Belgrano era hijo de una de las fortunas más grandes de Buenos Aires. Claro. Eran 16 hermanos, eso sí, y él era uno de los hijos del montón, no era el mayor tampoco. Pero su padre, su madre, cuando lo educaron, vieron que tenía alguna cosa diferente. Entonces hicieron el esfuerzo que siempre es importante para mandarlo a estudiar a Europa, darle la mejor educación. Y este muchacho, en base a la educación recibida en su familia, eso es lo importante, en vez de llegar a Europa con plata en el bolsillo, dedicarse a la juerga, en fin, a las cosas que todos cuando somos chicos nos dan ganas, se aplicó a estudiar intensamente, mucho más allá de los programas que le ofrecía la universidad. Okay. Entonces su mentalidad se abrió, incorporó todas las ideas del progresismo europeo, pero al mismo tiempo advirtió los errores que tenían esas teorías. Claro. Cuando tuvo la oportunidad de volver acá al Río de la Plata, en vez de quedarse en Europa con algunos puestos importantes que le habían ofrecido, vino con la posibilidad de actuar en el Consulado de Buenos Aires, que era un organismo comercial más que nada, Ujú. pero que tenía posibilidades, competencias para la promoción social y económica del Río de la Claro. Plata. En realidad económica, no tanto social. Y Belgrano la aprovechó a esta estructura para difundir su pensamiento en el sentido de, por ejemplo, educación gratuita para todos, Ujú. educación de la mujer, educación técnica para los trabajadores, cultivos industriales para que la gente no solamente se manejara con la ganadería, la importancia del comercio marítimo, del seguro, en aquel entonces había muchos barcos que se hundían y el seguro era esencial para Bien. mantener el flujo de los Ujú. negocios, investigar nuevas rutas en el Río de la Plata, promover que el servicio de correo fuera más eficiente y que eso generara mayor movilidad económica, en fin, promovió el periodismo, a través del periodismo difundía sus ideas, las oportunidades, las tertulias, los encuentros, trataba de compartir esas ideas, iba acumulando una biblioteca que después ofreció y puso al servicio de toda la población. En fin, un hombre realmente completo, pero sobre todo su principal virtud, Graciela, fíjate, fue la coherencia entre su pensamiento y su vida. Era Claro. una persona muy religiosa, su familia era muy religiosa también, y se formó en este marco. Entonces él tenía el sincero convencimiento de la existencia de un Dios, de que él era
sujeto de su amor y que debía retribuirlo en aquellos que lo rodeaban. Hay decenas de reflexiones y de cartas, de escritos de él que lo manifiestan. Entonces, esa visión religiosa de la vida fue la que lo comprometió y antes que trabajar en los demás, empezó a trabajar a sí mismo. Él fue su propio hacedor, capitalizando, usufructuando esas posibilidades de una educación superior que había recibido. Y en consecuencia, cuando uno tiene algo lindo que considera que es bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Se lo guarda? No, lo entrega, lo reparte, lo comparte. Eso es lo que hizo Belgrano. Y aun cuando con sus grandes errores que tuvo durante la vida, más de una vez se arrepintió de haber fusilado a un soldado cobarde, por ejemplo, y cosas por el estilo. Él, esa coherencia la manifestó, por ejemplo, en materia de la riqueza. Siendo una persona muy rica, no pudo ocuparse de su negocio por estar, digamos, consagrado a esto. Y cuando se da la guerra por la independencia, muchas veces adelantaba dinero de su propio bolsillo. Tan es así que cuando en sus últimos momentos de vida estaba quejado por las deudas y a él le pesaba no haber cumplido con los amigos que le habían adelantado dinero para atender su viaje desde Tucumán a Buenos Aires, que era carísimo, para su última enfermedad. Y es conocida la anécdota que cuando muere, la familia tuvo que pagar a su médico con un reloj que estaba en el Museo Histórico de Buenos Aires y un buen día alguien se lo robó. Además, no se conoce, pero cuando era necesario enterrarlo, como no había dinero para hacerlo, él se tomó el mármol que recubría una cómoda de la habitación donde había fallecido Belgrano y con ese mármol se lo entregaron al sepulturero para que grabara sus nombres y los restos de Belgrano fueron enterrados en la capilla Nuestra Señora del Rosario, que pertenece a la Orden de Santo Domingo, en la ciudad de Buenos Aires. Con los años, en el año 1903, se construye un gran monumento y se va a excavar los restos que había de Belgrano. Se encontraron prácticamente astillas de huesos, un par de dientes que alguno se lo quedó por ahí, después lo tuvo que devolver, fíjate vos qué escándalo, y esos restos se encerraron en ese gran monumento de mármol y bronce que vemos allí en Buenos Aires. Claro. En este panorama, la bandera no fue un acontecimiento más dentro de la vida de este gran hombre. Sí, sí, no, y la forma de pensar, ¿no? El pensamiento que tenía Belgrano y además también esto que en un momento de nuestra, digamos, nuestro territorio, todavía entre el Río de la Plata y la Revolución de Mayo y la independencia, ¿no? Todavía no era nuestra Argentina como la conocemos hoy. En un momento histórico muy particular, los recursos ya no eran lo mismo, es decir, todo corría por parte también de quienes se hacían cargo, ¿no? de llevar adelante este proceso revolucionario. Sí, porque, seamos sinceros, Argentina tenía lo que nosotros llamamos Argentina claro. Hoy, tenía un futuro bastante prometedor porque se hacía mucho comercio, los navíos venían de España, bajaban la mercadería en Buenos Aires y de ahí se llevaban hasta el interior y se comerciaban muchas mulas que se criaban en La Pampa, en la provincia de Santa Fe en concreto, y se llevaban al Alto Perú, donde es actualmente Bolivia, y estas mulas se usaban para la minería, que era muy importante en aquel momento. Cuando se produce la Revolución de Mayo, este flujo comercial se corta. Entonces, tanto desde Europa como desde el Alto Perú. Entonces se empobrecen las provincias. Y una guerra consume recursos. Y además consume vidas. Exactamente. Entonces, el panorama era fácil. quizás mucho más difícil que el que estamos atravesando en la actualidad nosotros. Exacto. Con la diferencia que en aquel entonces parecería que había más patriotismo, más entrega, más sinceridad de que la que encontramos en la cotidianidad actual. Sí, hay diferencias en ese sentido. Pero fíjate vos lo que pasó con Jujuy.
En Sí, Jujuy, Belgrano no podía enfrentar con un pobre ejército al gran ejército que venía avanzando desde Perú, desde el ujú, Alto Perú. Entonces le dice a los jujeños, señores, nosotros tenemos que arrasar Jujuy, que no quede nada, que quede todo destruido. Nosotros, habrán dicho los jujeños, ¿qué hacemos? Ustedes se vienen conmigo, acá no queda nadie. Entonces claro. envenenaron los pozos de agua, dispersaron el ganado que no se pudieron llamar, quemaron las cosechas, en fin, para no dejarle recursos a los realistas que avanzaban. Yo Ujú. te preguntaría y les preguntaría a nuestros oyentes, ¿cuántas personas de nosotros, vos, yo, ellos, seguirían las órdenes de un Belgrano que apareciera hoy en Argentina? ¿Abandonaríamos nuestra casa con con lo puesto nada más? Con la ropa que podemos llevar caminando, porque ni siquiera vehículos había a disposición. Yo creo que nadie lo haría. No, Y claro, ellos lo hicieron y fueron miles. Y exactamente. fueron miles. Ellos sabían muy bien que era o seguir a seguir, digamos, las líneas de Belgrano, seguir al ejército o quedarse y sufrir todas las vejaciones que venía trayendo el ejército que arrasaba, el ejército realista que arrasaba con todo también. Entonces, Algunos pensaban en eso. Acá diríamos coloquialmente, si yo me quedo soy boleta. Pero claro, otros otro pensaban, no, económicamente, nos quedamos y arreglamos con los que vienen, nos hacemos amigos de los que vienen. Muchos de ellos tenían amigos en los dos bandos, porque las claro. familias se partieron. Ujú, Fíjate vos, en el caso de una familia que yo conozco, los más jóvenes eran patriotas, claro. pero los más ancianos eran fieles al rey. Claro, porque obviamente tenía que ver también con las cuestiones no económicas, con las cuestiones de familia, ¿no? De cómo se sentaron en esos lugares. O sea que había, Exactamente. había mucho, ¿no? En la cuestión social había mucho para pensarlo. Pero bueno, se tuvo esa oportunidad que se reconoce como el éxodo jujeño y lo que Belgrano no pudo lograr también, ¿no? Más allá también de con su carisma, poder hacer esto, Sí, ¿no? Porque si no, no hubiera sido sí, fácil. vos lo dices bien, a una persona que no tenía liderazgo, ni los jujeños ni el ejército lo siguen como lo Claro. siguieron a Belgrano. ¿Mm? Belgrano 3 veces rearmó el ejército después de las Ujú. sucesivas derrotas y el pueblo le respondió, el pueblo humilde le respondió. Claro. De tal forma que, como vos muy bien lo marcabas, la capacidad de liderazgo de Belgrano fue sobresaliente. ¿Cómo será que hasta el propio San Martín Lo lo dice reconoce. por escrito? Claro. Que no será un general de los de Napoleón, dicen en una carta, pero es lo que mejor tenemos en América del Sur. Y eso lo dijo San Martín, hablando de un Belgrano que en ese entonces era militar, que no se Claro, había preparado para eso. exactamente, ¿no? Porque hay que tener en cuenta eso, que tampoco se había preparado para eso. Podemos seguir hablando mucho más de Belgrano, pero me quiero volver al tema de la bandera, ¿no? Bien. En nuestra región, porque quiero hacer una pregunta. Yo estuve ahí leyendo un poquito su blog, que me gustó mucho, Ah, bueno, gracias. sobre el tema, que no sabía esto, ¿no? Sobre el tema de la fecha del Día de la Bandera. ¿Siempre se festejó el 20 de junio? Bueno, eso fue objeto de una publicación que hice para aquellos que les interese. Es banderas argentinas en Ujú. plural, .blogspot.com, un blog Bien. de internet. Que los Y ahí, invito a que lo vean, porque está muy bueno, me gustó. bueno, ahí publico cosas de historia, de los símbolos, de Belgrano, del ceremonial. Y fíjate, no había conciencia de festejar un día de la bandera, se Claro. festejaba el 9 de julio, 25 de mayo, y nada más, y nada más. Pero allí en 1898, un rosarino, Calixto Lasaga, lanzó la idea de festejar un Día de la Bandera, cuando se colocó la piedra fundamental de un monumento que se quería levantar en aquel entonces. Esto no pasó y su idea quedó olvidada. Ujú. Pero unos años más tarde, un inspector de escuelas, que tenía a su cargo todas las escuelas de la Patagonia, de Chaco, de Formosa, de Misiones, instituyó por una resolución
el Día de la Bandera, el día 3 de junio, que es el aniversario de la muerte de Belgrano. Eso se cumplió durante algunos años, pero como pasa a veces en la administración pública, cuando cambian las autoridades se deja de Se cumplir. deja, claro. Andando la cosa, en el año 1933, este señor Lasaga, que había aumentado en edad, pero también en prestigio, desde las páginas del diario La Capital, volvió a plantear la idea. Y esta vez acompañado por muchos de sus amigos, muchos de ellos socios del Jockey Club, otros que estaban en la política, y entonces se generó un movimiento de opinión en Rosario que hizo que algunos diputados de la Nación que representaban a Santa Fe presentaran un proyecto de solemnizar el Día de la Bandera con un feriado. Entonces empezó la pelea, digamos, ¿por qué día le ponemos? Algunos decían el 27 de febrero. Claro. Enseguida se dijo, no, pero las escuelas no están funcionando, no van a poder adherirse. Otros plantearon el 3 de junio, otros el 25 de julio, otros el 20 de junio por el aniversario del fallecimiento de Belgrano, y finalmente se optó por tomar el 20 de junio. Eso nos ha quedado hasta la actualidad. Claro. Qué bueno esto, porque también esto de poder reconstruir la historia, ¿no? Porque obviamente, más allá de esto del cambio de la fecha, reconstruir también la historia, que eso es otra de las preguntas que también me gustaría para que los oyentes que nos siguen en madrugada puedan bueno, conocer, ¿no? Cómo se reconstruyó la historia de saber quién fue la primera, de quién cosió la bandera, de saber quién fue el que hizo por primera vez ese 27 de febrero de 1812. Digamos, nosotros conocemos la historia, pero ¿cómo se reconstruyó todo esto? Porque obviamente es todo un trabajo y ese trabajo supongo que lo deben haber hecho ustedes desde el instituto. Bueno, el instituto ha canalizado muchas de estas inquietudes. Te digo también que hay que tomar la información sobre estas reelaboraciones con ciertas pinzas, porque a veces toman estos temas personas que tienen algún defecto en su formación y no advierten las contradicciones. Desde ya digamos que la historia se construye en base a documentos, de los cuales afortunadamente en el caso de Belgrano han quedado muchos. Por ejemplo, todos sabemos que Belgrano, el mismo día de la creación de la bandera, escribe una nota al gobierno informándoles qué es lo que había pasado en Rosario. Ahí sabemos, por ejemplo, que hizo la bandera blanca y celeste. Así lo firma él. Así lo firmaron. Y sin embargo, hay personas, incluso miembros del CONICET, que son, no son historiadores, sino que son químicos, que en base a una antigua bandera llegan a decir que la primera bandera, la izada en Rosario, fue azul y blanca, y no celeste y blanca. Entonces uno le dice, pero escúcheme, acá Belgrano dijo que era celeste y blanca. Y sí, pero, y entonces empiezan con ideas tratando de llevar el agua a su molino. La segunda fuente histórica que nosotros tenemos es la memoria de la sociedad. Y en ese sentido se va trasladando insensiblemente de padres a hijos, por ahí alguno escribe una carta, le cuenta a algún familiar, deja una memoria y se van acomodando. Y otra fuente muy importante es la analogía. Lo que pasó en un lado guarda ciertas formalidades con otro. A ver, vamos a tratar de explicar esto. Sí. Y discúlpenme el ejemplo porque es muy sencillo, muy pedestre, como sabía decir mi profesor René Balestra. Supongamos que nosotros organizamos un asado. Organizamos un asado. Habrá otros muchos que organicen el asado. Vos no estabas invitada al asado que organicé yo, y yo tampoco estuve invitado al asado que organizaste vos. Pero todos sabemos qué es lo que pasa cuando se hace un asado. Es decir, llegamos, nos abrazamos, nos saludamos, nos contamos los cuentos que tenemos a mano, mientras tanto alguien va haciendo el fuego, el otro prepara la mesa, el otro abre el vino. No hace falta que nos filmen lo que pasó en cada uno de los asados. Nos damos cuenta a partir de traspolar las experiencias comunes que están relatados en uno u otro lado.
Entonces, así como se rescata, Sí, por rescate. ejemplo, la figura de María Catalina Echavarría, que Ujú, no era una persona de pueblo, sino que era una persona de élite, era propietaria de estancias en la zona de Pergamino, ella misma regenteaba una casa de comercio que había sido el padre adoptivo, como la persona que cosió esa bandera. ¿Por qué? Porque se piensa que, como era la usanza, cuando una persona de distinción como Belgrano llegaba a un lugar, no había hoteles, entonces era alojado en casa de personas de distinción en el lugar al que iban. Y en este claro, caso, María Catalina era hermana de un muy amigo de Belgrano. Entonces se entiende que ella, y lo conserva la tradición, que ella vivió, le abrió la casa a Belgrano para que él se alojara. En este contexto es que la familia ha conservado la leyenda, el cuento, el sucedido de que su antecesora fue la que cosió esa bandera, que era muy sencilla, era en dos franjas, blanca arriba y celeste ajá, abajo, según las investigaciones realizadas en los últimos 40, 50 años. claro, Por parte de quien hizo la primera bandera, era el principal autoridad civil en el pago de los arroyos, que era miembro del Cabildo de Santa Fe. En todos los actos el que iza la bandera es el gobernador, el intendente, el presidente. En este caso no los había, pero estaba este hombre que era representante del Cabildo de Santa Fe. Cosme Maciel se llamaba. claro. No era un soldado, no era un muchacho de pueblo, como se dice ahí, que lo Claro, ayudaba a Belgrano y que con su entusiasmo lo convenció de izar la bandera. No, no, eso es leyenda. Tampoco fue Catelina la que hizo la bandera. Esa era una ocupación impropia para una señora de aquel entonces. claro. Digamos que esto de reconstruir la historia, por eso me gusta que contarle a los oyentes y obviamente sirve también, ¿no? Para pensar cómo se van transcurriendo oralmente, ¿no? Las diferentes leyendas, por allí también los mitos, ¿no? Y poder reconstruirlo, bueno, obviamente aquí tenemos, digamos, de palabras ya de cómo ustedes pudieron reconstruir toda esta historia, los documentos, fundamentalmente, y poder decir fehacientemente cómo ocurrieron en ese momento de acuerdo al material que ustedes tienen. Fíjate vos que un par de años después Ujú. se hace un censo en Rosario y ahí se pone el nombre y la ocupación y la edad de todas las personas que vivían en Rosario. Ajá, Son alrededor de 760. claro, ¿En qué manzana vivía tal o cual familia? Y ahí está contada la historia de esta familia, donde la María Catalina vivía con su esposo, con su madre adoptiva, ujú, con 3 hijos en aquel entonces y con 5 esclavos, que tenía esclavos. tenía esclavos. Eh, Además, de todo aquel rosario que está tan bien descrito a partir del censo, donde se dice qué cantidad de pulperías había, quién era el broncero, quién era el carpintero, el que hacía sombrero, todo eso está ahí. Bueno, de todo ese rosario que conoció Belgrano, no queda nada. Ha Claro, desaparecido totalmente por totalmente. efecto del proceso, del progreso. Del progreso. Solamente una sola cosa queda, una cosa probadamente queda. Es la imagen de la Virgen del Rosario que está en el camarín, en el subsuelo de la catedral. Ajá, es lo único Es que lo queda. único. Esa es la Claro. misma de aquel entonces. De tal manera que aquella persona que sea con fe o simplemente por curiosidad ingresa a la Catedral de Rosario y va ahí Ujú. al subsuelo, va a ver y va a poder rezar, si es una persona de fe, ante la misma imagen a la que le rezó Belgrano. Una cosa fuerte, ¿eh? Es fuerte Una porque cosa fuerte. es lo único que quedó Lo de esa único época. que quedó. Claro. No quedó ni un ladrillo. No quedó nada, totalmente todo No quedó reconstruido. nada. Claro, Claro, claro. porque Rosario en aquel entonces, les dije, tenía 700. 700 habitantes. Ujú. Cuando es declarada ciudad, en el año 1852, Sí. tenía 9.000 habitantes. Sobre fin del siglo XIX,
ya había pasado largamente los 100.000 habitantes. Claro, Imagínate que con la llegada de los pronunció eso. inmigrantes. Claro, Claro, la llegada de los claro, inmigrantes, claro, sí, sí. efectivamente. Sí, Así sí. que, bueno, y obviamente que hablamos de historia y vamos a estar hablando durante todo lo que lleva esta grabación que decimos a los oyentes que lo estamos haciendo por Zoom, y yo le agradezco mucho también que haya podido, que pueda participar. Pero quería preguntarle ya como para cerrar, la bandera, se habla de la bandera en Bolivia, de la bandera en Jujuy, ¿es la misma bandera? ¿Son distintas banderas? Mm. Un poco como Es para... una pregunta muy interesante. No sé si cuántos minutos tenemos, pero si hay que cortar, vos me avisas, ¿eh? Bueno, Belgrano hizo la bandera aquí en Rosario y sí, como hablábamos era blanca y celeste a dos franjas. sí, Esta bandera quedó acá, no la llevó no la Belgrano porque llevó. Ajá. no necesitaba llevársela. Fue a Jujuy, se hizo cargo del Ejército del Norte y el 25 de mayo de 1812, para levantar el ánimo a ese ejército que estaba tan destruido, hizo hacer otra bandera, la bendijo, la hizo jurar y se la presentó a los soldados. Esa es la segunda bandera. Pero después recibe una nota del gobierno diciéndole que por qué izaba banderas si las órdenes del gobierno era tratar de disimular que íbamos hacia una independencia. Entonces Belgrano, por nota, se dice que se va a ocupar de ocultarla y de deshacerla y que la gente la va a olvidar, que en los de Buenos Aires no se hicieran problemas. Claro. Se entiende que Belgrano, que era una persona muy recta, no iba a mentirle al gobierno y le iba a esconder a la bandera y le va a tener guardada. No. Él dijo en esa nota que en su caso que alguien le preguntara, le iba a decir que estaba guardada para una gran victoria. Y como estaba muy lejos, la gente se iba a olvidar. Eso es lo que dijo Belgrano. Bueno, viene la batalla de Tucumán, se da la gran victoria. Claro. Pero esa batalla Belgrano la hace sin bandera Ah, porque esta ya estaba, la había deshecho. claro. Entonces, cuando en el mes de enero, ya después, en vísperas, digamos, de su avance hacia el norte, hacia la batalla de Salta, persiguiendo a los realistas, él necesita darle ánimo y entonces hace hacer una bandera nueva en Tucumán. Se entiende que estas dos, la de Jujuy y la que hace hacer en Tucumán, eran iguales a la de Rosario, porque no había ninguna razón de cambiar el diseño que Ujú. había hecho. Entonces, esta es la bandera que lo va a acompañar durante toda su campaña. Y es más, en dos cartas, una de ellas dirigida a San Martín, le dice que conserve la bandera que él le dejó, que la ha defendido en medio de tantos peligros. Bueno, así pasó la cosa. En 1885 se descubre en una pequeña capilla a los 4.000 metros de altura en Bolivia, una zona casi desértica, un sacerdote se puso a higienizar la capilla y encontró dos banderas ocultas detrás de unos cuadros. Una era celeste, blanca y celeste, y la otra era Ujú. blanca, celeste y blanca. Se entendió enseguida que eran banderas de la época de la independencia, pero Claro. nadie dijo que eran las banderas de Belgrano. Entonces, la que era celeste, blanco y celeste, llamada bandera de Macha, se entregó a Bolivia, la entregó a Argentina y está en el Museo Histórico. La otra bandera, que también se llama de Macha, porque fueron encontradas cerca de este poblado, es blanca, celeste y blanca. Y esta los bolivianos no la devolvieron, porque consideraban que era un emblema de algún grupo de soldados que eran bolivianos. Y entonces se la Ajá. guardaron. Bien, en el año 1957, un rosarino, Jorge Fernández Díaz, el mismo nombre que el periodista que escribe hoy en La Nación, son parientes, este señor, lucubrando, se le ocurrió que la bandera que estaba en Bolivia era la que Belgrano había usado acá en Rosario, la blanca, celeste y blanca. Ajá. Bueno, lanzó esa hipótesis y
como era una persona muy respetada, nadie lo contradijo violentamente. Pero durante muchos años este hombre trató de comprobar su tesis y no encontró ningún elemento nuevo como para aportarla. Es así que estas dos banderas existen, son probadamente muy antiguas, Ujú. y consideran que quiero ser parte del ejército Belgrano, pero no era la bandera principal del ejército de Belgrano, porque esa la conservó el general y después se la dejó a San Martín. Cuando San Martín deja el comando del ejército de los Andes, esta bandera siguió en poder del ejército, y cuando Belgrano asume en Tucumán nuevamente al frente del ejército del norte, le entrega esta bandera a la Virgen de la Merced, porque en el interín el Congreso de Tucumán ya había decretado como bandera de la nueva nación la celeste, blanca y celeste. Así que hacía brevísimo tiempo he tratado de explicarte esto. Habría que agregar que hace casi 100 años apareció otra bandera Ajá. celeste, blanca y celeste, y las estudiosas que han analizado la tela de estas tres banderas, las dos que se encontraron cerca de Macha y esta otra que estaba guardada en Jujuy, llegan a la conclusión de que son las mismas telas, quiere decir que fueron hechas al mismo tiempo, lo que ratifica que las tres podrían haber sido banderas de distintos regimientos del ejército que comandaba Belgrano, pero Claro, nunca la bandera que quedó en Rosario, que esa se la desapareció con la historia, ¿no? claro. Está. Bueno, la verdad, muchísimas gracias, porque es parte, ¿no? De lo que a veces uno tiene por allí idea, o a veces se habla de que es la misma bandera, pero ya nos aclaró muy bien entonces las diferencias, ¿no? Entre las banderas y la que quedó acá, que quedó en la historia, en nuestra historia, digamos, que podamos... Sí, porque acá quedó un teniente coronel a cargo de las baterías cuando Belgrano llegó al norte. Y entonces le llegó, a los pocos días que había ido Belgrano, llegó una orden de Buenos Aires firmada por Rivadavia, mandándole a sacar esa bandera que él había izado, y le decía que tenía que izar la misma que flameaba en el fuerte de Buenos Aires, que le mandaba con la persona que le llevaba la carta. Y esa bandera que se usaba en Buenos Aires era la roja, amarilla y roja del Reino de España, Claro, que se entiende que este teniente coronel, cuando llegó esta orden y esta bandera, habrá dicho, bueno, sacamos la bandera que hizo Belgrano, ponemos esta, yo no quiero problema, quiero cumplir las órdenes de la superioridad, y entonces si la destruyó, si la guardó y después se perdió, no sabemos qué pasó con esa bandera, que habría sido la primera bandera de Argentina. Ahora, hay mucha gente que viene a visitar el monumento, no está bien informado y piensa que está guardada en el monumento. No, lamentablemente no, no es lamentablemente así. no. Cuestiones de política y de burocracia, vamos a Y decir, claro, ante la orden del jefe, por las el dudas. soldado este cumplió la que le habían dado, ¿no? Es Exacto. así. Miguel, muchísimas gracias. Realmente aprendimos, me encanta la historia y la verdad que, bueno, esto es una parte de hoy, ¿no? De poder decirle y contarle a los oyentes, acercarlo no solamente a los oyentes de la ciudad, sino del país, ¿no? Y para aquellos que nos escuchan en otros lugares, en otros países, ¿no? Bueno, vean cuál es nuestra historia y por qué Rosario es cuna de la bandera con ese imponente monumento que tenemos y que, bueno, tenemos que hacer honor, es un gran símbolo, ¿no? Que portamos como rosarinos y como santafesinos también. Sí, un monumento que costó 4 generaciones de rosarinos Es- levantarlo, para cuya construcción colaboró gente de todo el país. Había niños de las escuelas que compraban unas estampillitas y con el dinero que aportaban se mandaba para levantar el monumento. Mirá qué linda historia. Qué linda historia. Y recordemos también que el monumento es de propiedad de la nación, no es de la municipalidad, si bien lo administra la municipalidad por razones de cercanía. Claro, Pero en realidad todos los monumento nacional. argentinos deben sentirse locales cuando vienen al monumento, es así.
Es así. Miguel, Bueno, te felicito por la inquietud de llevar a la gente de la noche estas ideas, estas reflexiones. Les agradezco mucho la atención, a vos la calidez con que me has recibido. Y bueno, tengamos en cuenta que todos hacemos la patria con lo poquito que podamos aportar. En la misma forma que aquellos gauchos, aquellas personas humildes, o de élite pusieron el hombro para que fuéramos independientes. Nosotros estamos construyendo patria en cada oportunidad de trabajo o de nuestras actividades sociales para dejárselas a quienes, a nuestros hijos, los destinatarios de nuestros desvelos. Igual que lo que hacían nuestros mayores, lo que hizo el general Belgrano. exactamente. Miguel, muchísimas gracias. Cuando pase todo este tema de pandemia, lo espero en algún momento en el estudio, que vamos a tener para hablar muchísimo también Con sobre... media luna. Bueno, un beso grande y muchísimas gracias, Miguel. Bueno, que la pasen bien. Chao. Gracias.